Amigas y amigos de Alba Cecilia en directo, amigas y amigos de BPI TV, gracias una vez más por acompañarnos. Estamos en vivo a esta hora de la mañana, 11 y unos minuticos más allá. Estamos con ustedes y para mí es un honor, un placer acompañarles y especialmente entrevistar en el día de hoy al doctor Ramón Guillermo Aveledo, con quien he tenido muchas ocasiones de conversar sobre la vida política, sobre la vida social de nuestro país. Porque el doctor Ramón Guillermo Aveledo es que él nos puede decir en la mañana de hoy. Por eso los invito a que queden con nosotros, que nos sigan como lo están haciendo por YouTube y que luego de esta entrevista lo puedan ver en los distintos horarios que nosotros tenemos para ustedes una vez que lo colgamos en nuestra galería. Agradecida como siempre a nuestra gente de Tienda Charrasca por mi vestuario del día de hoy, por siempre apoyarme en estas actividades cuando pues desarrollo mis entrevistas a través de BPI TV. Y bueno, también a ustedes por sentarse, acomodarse para esta hora que a continuación vamos a ofrecer para todos ustedes. El doctor Ramón Guillermo Aveledo es abogado, es doctor en ciencias políticas, exsecretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, y lo digo, siempre se lo he dicho a él, lo he dicho públicamente, creo que hizo una extraordinaria labor al frente de la Mesa de la Unidad Democrática. Ojo, y no crean, él fue secretario, pero él sigue aportando sus ideas, sus conocimientos, sus experiencias en esto que se ha llamado la Mesa de la Unidad Democrática, en esto que se ha llamado la unidad, en esto que se ha llamado la conformación de los partidos políticos más importantes de la oposición en Venezuela, para buscar la salida a esta crisis tan profunda que tenemos. Doctor, de verdad le agradezco inmensamente. Nos recibió en su oficina, aquí, en su oficina donde él trabaja todos los días. Aquí estamos con él. Buenos días. Muchas gracias, encantado de estar contigo y con toda la gente que te sigue. Alba Cecilia, a tu orden. Sí, doctor. Quiero comenzar por la actualidad. Este primer bloque vamos a hablar de lo que está ocurriendo, de lo que se ha hablado en estos últimos días. Ayer justamente vimos un comunicado de la Mesa de la Unidad Democrática. Usted conoce perfectamente de qué se trata ese comunicado. Al principio a mí me llamó la atención porque yo dije, bueno, si la Mesa ya había dicho que no íbamos a ir al proceso electoral, ¿por qué la Mesa emite un comunicado? Luego entiendo cuando digo, bueno, porque obviamente se está acusando a una oposición de obstruir el proceso electoral, se está acusando a una oposición de no querer que la gente vaya a votar, de llamar a la abstención, y resulta que lo que están diciendo es queremos ir a un proceso electoral pero libre, limpio, con observación internacional y con las 5 condiciones que allí se plantean, doctor. Sí, efectivamente, porque hay que tener claras dos cosas. En primer lugar, que los venezolanos tenemos derecho en 2018 de elegir un nuevo gobierno. Eso está en la Constitución, así previsto. Y ese derecho hay que defenderlo. Pero además los venezolanos tenemos la necesidad de cambiar el gobierno. La situación presente es inaguantable por 6 años más. Sí. Estamos hablando de lo que la gente está viviendo por culpa de la escasez, por culpa de la inflación, que son hijas de las políticas de este gobierno, por culpa del empleo que no crece y entonces no hay oportunidades nuevas de trabajo y muchos jóvenes se van del país desesperados por culpa de la inseguridad de todo lo que está pasando. Entonces, esas dos realidades obligan al liderazgo a exigir. Yo creo que hace bien la Mesa de la Unidad Democrática al exigir cara a cara directamente al presidente de la República. Mire, caramba, aquí lo que queremos es votar, pero votar de verdad, elegir. No es solamente comparecer a un simulacro, porque eso es demasiado serio. Hay que hacer una elección verdadera, y esa elección verdadera tiene unos criterios internacionales. ¿Qué es lo que está pidiendo la comunidad internacional? Sí. Por lo que están pidiendo tanto los países del Grupo de Lima como la OEA en su reciente resolución, aprobada por una amplísima mayoría, como los países de la Unión Europea, como los Estados Unidos. Todo el mundo lo que está pidiendo es que Venezuela se ajuste a esos cánones, a esos estándares, que son los que pueden catalogar a una elección como limpia, a una elección como confiable. Mientras no haya una elección confiable, primero la mayor parte de los ciudadanos no va a confiar y no va a participar, pero tampoco la comunidad internacional va a reconocer el resultado. Ya lo han dicho. Me gustaría detenerme un minuto, sí, doctor, aquí, porque yo quiero que usted como abogado, como hombre de ciencias políticas, nos explique, que explique al país que nos está viendo hoy, que son muchísima gente la que se conecta con nosotros en todas partes, porque estamos transmitiendo a esta hora en Venezuela, pero un poco más, en este instante más temprano, hora de Estados Unidos, y esta tarde en Europa. Me gustaría que usted le dijera pues a la gente, ¿qué significa esto de las garantías? ¿Cuáles son esas garantías? O sea, ¿qué nos va a hacer movernos a los venezolanos a ir a votar cuando
la oposición venezolana, que a pesar de sus dificultades, todavía la gente siente que le está diciendo la verdad, nos diga, podemos ir a votar porque ya tenemos la garantía. Mire, en primer lugar, que el árbitro se comporte como árbitro. Eso no solo quiere decir una integración equilibrada en el Consejo Electoral, como una formación equilibrada de todos los organismos que dependen del cuerpo. Que se haga un registro electoral en el que la gente de verdad pueda participar. Mire, se ha dicho que los movimientos que hubo en el registro electoral, ha declarado oficialmente el CNE, en este brevísimo lapso que hubo de inscripciones, entre la gente que se inscribió nueva y la gente que se mudó, había 1.700.000 personas habían participado. Mire, todos vimos el proceso de validación de los partidos. Aquí nadie supo que hubiera cola en ningún sitio, nadie supo que hubiera ningún movimiento. Entonces, esas son exactamente las cosas que traen desconfianza. Para una anarquía con voluntad popular, no se debe ni siquiera legalizar su partido. Para eso es muy importante. ¿Cómo se verifica esas cosas? Con auditorías, con auditorías creíbles. Y las auditorías necesitan lapsos. Por eso es que hablamos de la fecha. ¿Por qué se habla de la fecha? Porque tú puedes dar todas las garantías de este mundo, pero si no hay tiempo de ejecutarlas, no las estás dando. Por ejemplo, dices que haya observación internacional que verifique todo el proceso. Para que esa observación se dé, tienes que tener tiempo para que el organismo, en este caso se ha hablado mucho de Naciones Unidas. Sí, que el canciller Arriaza dice que ellos le pidieron la observación a Naciones Unidas, y Naciones Unidas dijo, bueno, lo recibimos y no hemos decidido. Ahí ellos podrían apoyarse y decir que son absolutamente democráticos y que una de las garantías se estarían cumpliendo. Bueno, pero ¿qué significa que esa garantía se cumpla? No que venga para acá un grupo de gente enviado por Naciones Unidas el día de las elecciones y se ponga un chaleco y ande por todos lados. No. Significa que, de acuerdo con los estándares internacionales, Naciones Unidas organice el proceso de observación, lo cual incluye revisar el registro, revisar todo el proceso, estar presente en la auditoría de las máquinas, de los sistemas electrónicos, estar presente y poder verificar que haya condiciones equilibradas de campaña, que los medios públicos sean utilizados adecuadamente, que la verificación que hace el Consejo Electoral de las campañas no retrase el ingreso de las cuñas publicitarias de la oposición en los medios de comunicación, que es lo que hemos vivido en los últimos años, que haya acceso, bueno, al transporte en el país, que podamos viajar por Venezuela. Muchos dirigentes de la oposición tienen prohibido viajar en vuelo comercial. Sí. Y si alguien les presta una avioneta, después se la paran, se la detienen, con cualquier excusa y no se la permiten utilizar más. Son esos abusos de poder. Esos abusos de poder que van siendo como una especie de censura silenciosa, oculta, pero que impide el ejercicio libre de los derechos constitucionales. Ahora, ¿por qué eso es importante? ¿Eso es importante porque le interesa a un grupo de políticos? No. Eso es importante porque le interesa al país. Porque el país es el que tiene interés en pronunciarse si quiere que siga este gobierno y el modelo económico, social y político que el gobierno trata de imponer, o si quiere cambiar a un sistema que permita, que reconozca y respete la propiedad, que apoye el trabajo, que apoye la productividad, que reconozca las libertades que los venezolanos tenemos y deje que las ejerzamos adecuadamente. Más adelante vamos a hablar del proceso electoral del 22 de abril, pero sí me gustaría, doctor Ramón Guillermo Aveledo, que me dijera, cuando estamos hablando de mover una fecha, estamos hablando de mayo. ¿Cuál podría ser la diferencia entre abril y mayo para lograr todas estas garantías? No, mire, yo creo que la fecha tiene que ser aquella fecha en la cual las garantías quepan. Exacto. No es nada más mover una fecha por mover una fecha. Porque si no, no tiene gracia. Arriba y un poquito para allá. Eso no es así. Es que las garantías quepan. Y eso, hay un planteamiento de la unidad que ha estimado, los técnicos han estimado que junio es suficiente. Pero por supuesto, estamos hablando hacia finales de junio, o sea, la tercera semana de junio. Ahora, ¿por qué eso no puede ser tampoco una cosa cerrada? Bueno, porque mientras más se tarde en comenzar a implantar las garantías, bueno, más se tiene que mover la fecha,
¿Por qué? Porque eso es contando a partir de este momento, que se pueda hacer todos esos preparativos organizativos y técnicos. Pero me confunde esto, doctor. Dígame, le voy a decir por qué. El gobierno ha dicho que se firmó un acuerdo en República Dominicana. La oposición se queda, ¿cómo que se firmó un acuerdo? Sale la presidenta del Tribunal Supremo, del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, el acuerdo que firmó la oposición y el gobierno. Uno como ciudadano dice, ¿pero de qué oposición está hablando si ahí no se firmó ningún acuerdo? ¿Cómo pensamos nosotros que se pueda mover una fecha? Ellos insisten en que es el 22 de abril, pero ¿cómo podemos pensar a nivel de ciudadanos y en el caso de ustedes como oposición, que se pueda mover una fecha si ellos están hablando de unas garantías que ya se están dando por un supuesto acuerdo firmado que no se firmó? Es como dos países y es como ¿sabe? O sea, realmente confunde mucho eso y por eso que los ciudadanos se confunden a la hora de decir... Yo comprendo perfectamente que se confundan, pero el problema es que la realidad es una sola. Ajá. No hay dos realidades. Okay. Y el gobierno trata de confundir, representando una realidad que solo existe en su propaganda. Pero los que dicen que hubo acuerdo en República Dominicana son los mismos que dicen que en Venezuela no hay inflación, que en Venezuela no hay escasez, que no hay crisis humanitaria. Que no hay crisis humanitaria, que lo que pasa es que todo es culpa de la guerra económica, porque es la misma línea de sustituir la realidad con una mentira que lo que representa de verdad, Alba Cecilia, es que esto no es una cuestión entre el gobierno y la oposición. Esta es una cuestión entre un pequeño grupo de personas que ha privatizado al Estado en su beneficio y todo el país. Porque ahí en la calle hay gente que votó por Chávez y que votó por Maduro y que está sufriendo igualmente la inflación. Que si espera la cajita del CLAP es para ver, no solo porque tiene efectivamente allí unos bienes adquiridos más baratos que en el mercado, sino que además, si vende alguna de esas cosas, como hace la mayor parte de la gente, o las vende o las cambia, puede comprar otros bienes que necesita. Porque estamos en una situación de tal precariedad, de tal necesidad de la gente. Esa es la realidad. La realidad es la realidad de la gente que no puede hacerse los tratamientos médicos porque no consigue medicina o porque los precios están en un nivel que le impiden hacerlo. Y como los hospitales públicos están colapsados, entonces tienen que ir a la medicina privada a donde no tienen cómo pagar. Esas son las cosas de la vida real. Y ese drama que está viviendo la gente es lo que hace imperativo que este año haya elecciones. Que este año haya elecciones y que de verdad en la elección se pueda elegir. No solamente votar, sino elegir. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Porque justamente el presidente Nicolás Maduro decía en estos días, van a elegir. Ayer, inclusive, cuando hizo su presentación, formalizó su presentación como candidato ante el Consejo Nacional Electoral, dijo que no iba a estar dando ninguna garantía, no vaya a ser que le ganen. ¿Ah? Esas cosas parecen chistes, ¿verdad? Pero son verdad. Pero eso fue verdad. Pero son verdad, sí, señor. No, yo no garantía, de garantía no me hablen, porque mejor yo no las doy, no vaya a ser que me gane el otro. Ahora fíjate, no podemos olvidar que quienes dicen eso son los mismos que dicen lo otro, porque es que uno se confunde a veces si uno quiere. ¿Quién está diciendo eso? El presidente de la República. El presidente de la República, que es el mismo que dice que no hay escasez. Es el mismo que dice que no hay inflación, no, lo que es especulación. Es el mismo que no reconoce que la moneda se ha deshecho. No es que sea devaluado. Devaluado ya es una palabra que no significa nada. Cuando tú tienes, en 2008, la moneda se reconvirtió y entonces le quitaron 3 ceros. Entonces, cuando tú piensas que un cartón de huevos de hoy, o que un huevo de hoy, sí, que vale, qué sé yo, 15.000, 16.000 bolívares, esos son, desde 2008, 16 millones de bolívares. Porque, acuérdate los 3 ceritos, ¿no? Sí. Entonces, es decir, que un huevo costaría 16 millones de bolívares de 2008. Por amor de Dios, es decir, con lo que tú te comprabas un apartamento, ya te compras un huevo. ¿Qué es eso? Sí, entonces, lo que significa es que la moneda se ha deshecho. Ahora, esas mismas personas que dicen que no, que ese Bolívar es el Bolívar fuerte, y que estamos muy bien, y que ahora inventan esta cosa del cripto, que es una forma de endeudarse, quienes están diciendo todos esos mismos embustes son exactamente las mismas personas que dicen, no, esta elección es una elección, es que no es.
Porque para que sea, tiene que ser con los niveles normales de garantía de que el voto de uno va a valer para lo que uno quiere. Vamos a hacer una pequeñita pausa aquí en nuestro programa en la mañana de hoy. Les pido que se queden con nosotros, que nos sigan a través de YouTube, que se conecten en este momento en directo con Alma Cecilia y pues también estén conectados con mucho que significa Internet en muchas partes del mundo. Por cierto que la gente de Chile nos está mandando muchísimos saludos, nos están viendo por allá y así pues en muchas partes también, tanto de Latinoamérica como en los Estados Unidos y como en Europa, esta transmisión está saliendo en vivo y en directo. Así que quédense allí, que en solo minutos regresamos para todos ustedes.